Los chasneros se ve que eran de armas tomar y decidieron asesinarlo en el año 1840 como consecuencia de este pleito, y además el asesinato, con gran escándalo para la época, resultó impune a pesar de que se produjeron algunas detenciones y había sospecha de algunos de quienes eran los que lo habían asesinado, que fueron 12 hombres enmascarados que le dispararon a traición cuando iba de Granadilla a su residencia en Vilaflor de Chasna. Pues bien, la lectura de estos testamentos nos arrojará también la vida, o podremos imaginar cómo fue la triste vida, la dura vida, las condiciones de vida de nuestros antepasados, mayormente campesinos humildes, labradores, al servicio de estas dos importantes familias terratenientes. A título meramente ejemplificativo, puedo citar a Baltasar de Torres Bencomo, que era vecino de Arona y que en su testamento de 1683 pues reconoce tener arrendadas tierras a la familia Soler a tributo, es decir, tenía que pagar anualmente un tributo o bien en dinero o bien en especie, y pastoreaba para ellos a media 50 ovejas y 10 carneros. Aquí vemos un grabado del siglo XIX de la villa de Adeje, de su calle principal, al fondo el castillo de la Casa Fuerte, que era la residencia de la familia Ponte y sus descendientes, los marqueses de Adeje. También la lectura de esta obra nos arrojará, pues a lo mejor, sorpresas en el sentido de relaciones mercantiles insospechadas. Algunas personas de ustedes a lo mejor tienen la falsa creencia de que los primeros extranjeros que se vieron en el sur de Tenerife fueron los suecos y demás nórdicos, que llegaron precisamente aquí a la playa de los Cristianos a partir de los años 50 buscando la excelencia de nuestro clima en nuestras playas. Falso. En uno de estos testamentos, en concreto en uno del año 1683 que otorgó un vecino del Valle de San Lorenzo llamado Diego de la Sierra, hace referencia a los tratos mercantiles que tenía con un mercader inglés llamado Carlos Savage, y lo que parece ser que el chasnero le hizo la cuenta a la pata al mercader inglés, por cuanto en ese testamento Diego de la Sierra dice que declaro, cito textualmente, declaro que yo tuve cuentas en tiempos pasados con Carlos Savage, de nación inglesa. Si algún día hubiera algún recurso en eso, no hallo en mi conciencia de verle nada. Es decir, que si venían a reclamar, este señor decía, a mí que no me reclamen nada, que no le debo nada al inglés. Bien, también la lectura de este testamento nos arroja otras labores, otras tareas de subsistencia de nuestros antepasados, al margen de la agricultura y el pastoreo, como era la pesca. Por ejemplo, el testamento de otro vecino del Valle de San Lorenzo, del año 1767, llamado Juan Bello Marrero, pues entre sus humildes bienes, declara tener una barca, con la cual evidentemente se dedicaba a pescar y faenar por estas costas del municipio de Arona, por entonces jurisdicción de Vilaflor. Aquí vemos un grabado de un ingenio de azúcar con esclavos negros al estilo del que hubo en Adeje desde el siglo XVI. Bien. Asimismo, también la lectura de los testamentos nos va a traer la memoria bastante reciente de los cientos o miles de familias canarias emigradas a los destinos tradicionales de América, como Cuba y Venezuela, pero también a otros lugares de ese continente que a lo mejor no nos son tan familiares, o pensamos que no tenían mucho que ver con la emigración canaria. Es un dato que podemos constatar sobradamente en la lectura de algunos de estos testamentos. Por ejemplo, otro vecino de Arona, Salvador Rodríguez, en el año 1716, declara que su madre y sus hermanos habían emigrado todos a la isla de Puerto Rico. También otra aronera llamada María Manuela García de Morales, en su testamento del año 1786, declara que su hijo Francisco Javier se había ido a Cuba y, cito textualmente, no llevó sino lo que llevó vestido. Imagínense las condiciones de algunos de nuestros emigrantes. Y asimismo, en la lectura de uno de estos testamentos nos vamos a encontrar con un suceso desconocido para la historia de Arona y para muchos, no solamente vecinos de Arona, sino también incluso historiadores, y que yo, aprovechando que está aquí el señor concejal de Cultura, me gustaría hacer hincapié en que yo creo que son dos aroneros cuya memoria debería ser recordada de alguna forma. Eran dos hermanos, se llamaban José y Tomás de la Sierra Domínguez, vivían en La Hondura, que es un caserío por encima del pueblo de Arona, y emigraron con sus familias a América a principios del siglo XVIII y fueron familias fundadoras de la ciudad de Montevideo, la actual capital de Uruguay. Esa ciudad fue fundada por varias familias canarias a principios del siglo XVIII, y dos de esas familias fueron estos dos hermanos aroneros, que partieron con sus mujeres y sus hijos, vendieron sus propiedades y nunca más regresaron. Sus descendientes a día de hoy siguen en Uruguay. Yo tuve la fortuna de conocer hace unos 20 años
a uno de sus descendientes que todavía llevaba como apellido Sierra, y era el Sierra, y era descendiente directo de José de la Sierra, aronero fundador de la ciudad de Montevideo. En uno de estos testamentos pasa a hacer referencia a esta familia. Aquí vemos pues una fotografía de la emigración masiva de europeos a América. Aquí vemos una casa, la Casa de la Correa, en la zona de Altavista y La Hondura, que era la zona donde vivían estos campesinos aroneros que emigraron a Montevideo a principios del siglo XVIII y fundaron la capital de esa actual república. También la lectura de esta obra nos hará ver la existencia de exitosos aroneros que regresaron de América con fortuna, como por ejemplo Bartolomé Afonso, que regresó de Caracas con una fortuna considerable, o el aronero Fernando Domínguez, que también en 1786 declaró haber retornado a de América con una gran fortuna. Nos encontraremos también con que las mujeres, ellas siempre coquetas, gracias a Dios, pues también en aquella época, a pesar de su pobreza, procuraban realzar sus encantos femeninos. Y así una humilde aronera, Rufina de Medina, que es la antepasada de todos los que se apellidan Melo en el municipio de Arona, vivía en la Sabinita, y en su testamento del año 1741 hace referencia a sus zarcillos, anillos y gargantillas de oro que dejaba en herencia a una de sus hijas. Pero también, a través de la lectura de esta obra, nos podemos encontrar como el paisaje urbano de Arona, como ha ido cambiando a lo largo de los siglos. Así, por ejemplo, en el testamento del guanche, o descendiente de guanches, mejor dicho, Aparicio González, del año 1692, hace referencia, y cito textualmente, a unas tierras que posee en el pago de Arona, otros 2 cercados de tierra con sus cuevas y moradas.